Este es un Polaris Slingshot de 2018 y es uno de los vehículos más locos que puedes comprar. Por un lado, simplemente míralo. Lo llaman motocicleta, pero puedes sentarte en él y tiene un volante y cinturones de seguridad, pero no es un coche porque no tiene puertas, ni techo, y solo 3 ruedas, lo que lo hace una locura, y hoy voy a revisarlo. He tomado prestado este Slingshot de CNC Motors, un concesionario de autos exóticos aquí en el sur de California que tiene un inventario asombroso. Tiene desde coches antiguos, todoterrenos y camiones vintage hasta superdeportivos de varios millones de dólares y cosas extrañas como el Slingshot. Tienen una sala de exposición increíble y puedes ver su inventario haciendo clic en el enlace de la descripción. Hablemos del Slingshot porque estos modelos salieron en el año 2015 y el precio de partida es de $20,000 si compras uno nuevo. Es una especie de cruce entre un coche y una motocicleta y de hecho en la mayoría de los estados se clasifica como un ciclo automático, lo que significa que puedes conducirlo con una licencia de conducir normal y no necesitas una licencia de motocicletas especial. Tiene sentido porque ciertamente no se maneja como una motocicleta tradicional. Por un lado te sientas en él, aunque es un poco exagerado porque no tiene puertas, ventanas ni techo, pero está configurado como un coche con un volante, asientos y pedales. E incluso tiene un motor de coche, con un 4 cilindros de 2,4 litros y 175 caballos prestado de General Motors. El mismo motor que el Chevy Cobalt y el Pontiac Solstice, pero tampoco diría que es un coche porque tiene 3 ruedas. Y quiero decir, míralo. No sé cómo clasificar esta cosa y es por lo que necesito hacerle una reseña. Así que hoy voy a hacer eso precisamente. Primero te llevaré en un recorrido por el Slingshot y te mostraré todas sus peculiaridades y características interesantes. Lo sacaré en la carretera y lo conduciré y después le damos una puntuación en la Dodge Score. Bien, voy a comenzar con las peculiaridades y características del Slingshot con una breve discusión sobre qué es. Está fabricado por Polaris, una compañía conocida principalmente por motos de nieve, vehículos todoterreno y todo ese tipo de cosas, pero ahora tienen esto, que es un poco más adecuado para conducir en la calle. El Slingshot tiene 2 asientos, como puedes ver, y tiene 3 ruedas, 2 ruedas en la parte delantera y una rueda central montada en la parte trasera. Y por supuesto también tienes este atrevido y llamativo diseño que es bastante genial, o un tanto excesivo según tu punto de vista. Estos Slingshot se han vuelto populares en áreas cálidas que no tienen un mal tiempo continuado, te venden un techo, pero no es así como debería disfrutarse. Se ven mucho en el sur de California y en el invierno en Florida, Arizona y ese tipo de sitios. Ahí son más comunes. En cuanto a cómo se utiliza el Slingshot, creo que la teoría es que es más práctico que una motocicleta, pero aún te brinda la emoción de una conducción rápida al aire libre. Y no son demasiado caros, como dije, comienzan en $20,000 nuevos. Este tiene un par de años y es aún más barato. Es una oferta bastante buena. Viendo conceptos básicos del Slingshot desde un punto de vista general, tenemos por ejemplo el hecho de que es tracción trasera, aunque solo tenemos una rueda aquí detrás, pero es motriz. Solamente es tracción trasera a la rueda y no a las 4 ruedas. Pasamos a la parte delantera y quiero hablar sobre la mecánica, pero primero quiero hablar sobre cómo es abrir el capó porque es un proceso bastante inusual. Aquí debajo del logo del Slingshot, en la parte delantera tienes un pestillo, presionas ese pestillo hacia abajo y la cubierta del motor se libera. Está articulado hacia adelante, lo que generalmente significa que irías hacia atrás y lo abrirías, pero no es el caso del Slingshot. En su lugar tiras desde el frente y puedes moverlo un poco hacia abajo y hacia adelante y así es como se abre, te da acceso al motor. Muy inusual para un capó articulado hacia adelante. Ahora que estamos bajo el capó, quiero hablar sobre el motor porque es un tanto extraño. Como dije, este es un 4 cilindros de 2,4 litros que fue prestado de General Motors. Y el que trae la versión base del Saturn Sky y el Pontiac Solstice. Produce unos 175 caballos. Puede no sonar muy impresionante porque las versiones del Cobalt que usan este motor no eran precisamente emocionantes y de alto rendimiento.
pero esto solo pesa en torno a las 1.750 libras. Así que es mucho más ligero que el Cubot y eso transforma mucho la experiencia de conducción incluso si tienes el mismo motor que ese coche. Y antes de subirme, otro detalle bastante importante, como ya te he dicho, es que esto clasifica como un ciclo automático en la mayoría de los estados, lo que significa que no necesitas una licencia de motocicleta para conducirlo. Pero eso también significa que de alguna manera reúne la brecha entre un automóvil y una motocicleta en términos de regulaciones, y no califica de la misma forma en las regulaciones que un coche típico, por ejemplo, no tiene parabrisas. Bueno, hay algo parecido a un parabrisas, pero no es eso realmente. Eso es todo lo que tienes en esta cosa y tampoco tienes airbags, aunque aquí son obligatorios en Norteamérica. Y aquí tienes otro detalle que me encanta. Te he dicho en muchos vídeos que los faros delanteros y traseros en los coches de Norteamérica deben estar en una pieza fija. No pueden estar en algo móvil porque cuando lo muevas no podrás verlos. En el Slingshot eso sigue siendo cierto, los faros delanteros están en una pieza fija, pero puedes ver que cuando el capó está abierto, el capó bloquea completamente los faros, lo que de alguna manera va en contra del espíritu de esa regulación, pero aún así, este coche lo cumple técnicamente. Pero hay muchas más regulaciones que el Slingshot no cumple, y eso se demuestra en el momento en que te subes porque hay una pegatina justo en la consola central que dice específicamente que este coche no cumple con los requisitos de las pruebas dinámicas o estáticas establecidas en la norma de seguridad para vehículos automotores. No sé exactamente cuál es esa norma de seguridad, pero es un poco desconcertante cuando te subes a un vehículo y la etiqueta más prominente es una que te dice que no cumple con ciertas normas de seguridad. Es interesante. A continuación, otra cosa que notas de inmediato cuando te subes es la transmisión, porque es manual. El Slingshot salió para el año 2015 y, como ya he dicho, todos eran manuales. Pero llegó 2020 y empezaron a lanzarlos con versión automática. Todos los Slingshot anteriores necesitaban 3 pedales y una transmisión manual. Luego llega el momento de arrancar el Slingshot y la llave es bastante inusual, se parece a una llave normal, pero el logo de Slingshot es esta absurda figura triangular. Parece el logo de una banda de metal de los 80, pero es lo que han elegido. La llave es muy extraña. Pero el procedimiento de encendido es relativamente similar a muchos otros coches. Metes la llave en la columna de dirección, en el lugar normal, y luego la giras. Después presionas el botón de arranque. En este vehículo el botón de arranque tiene una etiqueta bastante inusual. Es este gran botón rojo en el centro con una flecha y un rayo. No sé por qué. Y se ilumina cuando giras la llave, para que puedas verlo al presionarlo. Así que lo presionas y el Slingshot cobra vida. Otro control interesante en el Slingshot está a la izquierda del volante donde tienes los intermitentes. Es interesante para 2 cosas. Una es porque se tomó prestada del Volvo 850 que se vendió del 93 al 97 aquí en Norteamérica. Y por alguna razón el Slingshot continúa su legado con la misma palanca para intermitentes. Lo otro interesante es que tienes controles para el control de crucero. Puedes ver los botones de encendido, apagado, reanudar y ajustar. Están todos. Así que ¿el Slingshot realmente tiene control de crucero? Pues sí, lo tiene. No es control de crucero adaptativo, no acelera y desacelera, pero hay un control de crucero en esta cosa y es bastante loco. Otro elemento notable es otra etiqueta de advertencia que me encanta absolutamente. Está entre los asientos y dice «Advertencia, esto no es una motocicleta». Y sigues leyendo y también dice que el conductor debe tener al menos 16 años y que los ocupantes deben poder sentarse con la espalda contra el asiento y los pies en los estribos. Es equivalente a un letrero que te dice lo que tienes que medir más o menos en los parques de atracciones, excepto de que aquí estás dentro de un vehículo. Me parece muy gracioso, pero supongo que tuvieron que ponerlo por razones de seguridad. Aún así es divertido. Lo siguiente que te das cuenta cuando estás sentado en este coche, motocicleta-vehículo a motor, es que todo aquí dentro es bastante mediocre. Nada es muy agradable en este interior, pero hay una razón para eso. Está todo abierto y aunque venden uno con techo, no estaría exactamente cerrado, así que todo debe ser lo suficientemente resistente para soportar la lluvia si lo dejas accidentalmente afuera o te atrapa una tormenta de lluvia. Todo es una especie de plástico resistente. Tienes un volante de plástico, palanca de cambios de plástico. No se siente tan agradable como los de cuero, pero es necesario para este tipo de vehículos.
El freno de estacionamiento también es de plástico con muy mal aspecto, pero normal para lo que es. Y es lo mismo con los asientos, no hay asientos de cuero agradables con ajuste eléctrico, tienes asientos bastante simples con esta tela resistente en ellos, en caso de que te sorprenda una tormenta de lluvia y los asientos se mojen, no querrás dañarlos. En cuanto a la tecnología, realmente no hay mucho, tienes una pantalla central y puedes ver que está rodeada de 4 botones a la izquierda y 4 a la derecha, dice Slingshot en letras enormes en la parte inferior. Pero esta pantalla tiene una funcionalidad bastante limitada. Puedes ver a la derecha que el botón de la parte inferior cambia el modo en el que estás. Tenemos AM, FM, Bluetooth, modo estéreo y esas cosas. Encima de eso tienes algunos botones para ajustar la radio, botones de sincronización para desplazarte por diferentes estaciones de radio. También puedes desplazarte por las preselecciones. Podrías conectar el Bluetooth y hablar por teléfono mientras conduces al aire libre. Seguro que es muy placentero para la persona que tienes al otro lado del teléfono. Y también tienes los controles de volumen que desafortunadamente solamente es para tocarlos, no es un dial, lo cual sería mucho menos molesto, pero es lo que han decidido. Debajo de esa pantalla en el centro ya te mostré el botón de arranque del motor, pero debajo de eso tienes 4 interruptores, 2 de los cuales están en blanco, lo que me hace preguntarme qué lujos estamos perdiéndonos aquí. Pero debajo de eso, los otros 2 interruptores están activos. El de la izquierda encenderá y apagará el control de tracción, bastante estándar, y el de la derecha encenderá y apagará las luces de emergencia en caso de que te conviertas en un peligro. Otro artículo interesante en este área de la consola central es que hay portavasos, y no solo uno, sino 2 portavasos, en plural. Así que puedes conducir con una buena bebida mientras conduces tu Slingshot. Han pensado en todas las cosas importantes, sin embargo, extrañamente hay una etiqueta de advertencia que dice que debes usar un casco completo mientras conduces este vehículo. Puedes ver que incluso hay una imagen de cómo debería verse el casco. Cuando lleves uno de esos cascos y quieras beber, ¿cómo se supone que vas a beber? Creo que no te va a ser fácil, así que ¿para qué ponen portavasos? Me da que Polaris sabe que la gente va a pasar de esa advertencia del casco. Pasamos al panel de instrumentos y hay un par de cosas destacables. Una de ellas es este botón negro que si lo presionas pasará por varios indicadores de información en la pantalla de la izquierda del panel de instrumentos, mostrándote tu kilometraje, tu economía de combustible, autonomía y todo eso. Para mí el elemento más interesante y divertido en el panel de instrumentos es que el velocímetro llega hasta 354 kilómetros por hora. Y sí, es cierto que los números por encima de 193 empiezan a ser más pequeños, pero aún así, probablemente sea el velocímetro más optimista que he visto nunca. ¿Imaginas ir a 354 kilómetros por hora en un vehículo de 3 ruedas sin parabrisas y con un motor de un Chevy Cubo? Eso no va a pasar. Otro elemento interesante en el Slingshot es el almacenamiento, que si lo pensamos ya te digo que no tiene mucho, y no puedes esperar mucho porque todos los lugares habituales, como los paneles de las puertas, no existen, pero tienes una guantera en el lado del pasajero justo donde estaría la guantera de cualquier coche. Puedes abrirla y guardar documentos o papeleo que necesites. Otro elemento que no tienes es un espejo retrovisor central. Tienes espejos retrovisores exteriores al igual que en cualquier otro coche. Son manuales y simplemente presionas sobre ellos para ajustarlos. Pero no tenemos el central, ya que no hay parabrisas ni techo donde poder montarlo. Te toca confiar en los espejos laterales o mirar por encima de tu hombro, ya que no tienes mucha carrocería que bloquee tu visibilidad. Retrocediendo fuera del Slingshot, hay algunos elementos destacables que quiero señalar en la parte trasera. Uno de ellos son las luces de freno, que se ven geniales, distintivas e interesantes saliendo de la carrocería. Y también puedes ver las luces intermitentes justo al lado de las luces de freno, que tienen un aspecto muy distintivo. No confundirás esto con nada más, aunque de todos modos no lo harías. Mi pieza de iluminación favorita, sin embargo, es la tercera luz de freno. La tenemos justo en el medio y puedes ver que a diferencia de otras luces de freno, es vertical, apunta hacia arriba desde la parte trasera del vehículo y se ve realmente genial. Es una forma creativa y agradable de incorporar una tercera luz con un diseño bastante inusual. Y por cierto, ya que estoy en la parte trasera, vale la pena mencionar que la tapa de combustible está aquí detrás. Está en esta pieza de carrocería detrás del asiento del conductor, que es un círculo. Solo tienes que girar esta tapa, la abrimos y ahí es donde pones el combustible para el Slingshot. Por cierto, otro elemento interesante relacionado con la iluminación es que cuando entras en el interior,
no encontrarás un interruptor para encender los faros. No hay botones, ni interruptores, ni palanca, no hay nada de eso, me sorprendió bastante. Entonces, ¿cómo enciendes los faros? Y me di cuenta de que siempre están encendidos. Cada vez que enciendes el Slingshot, las luces se encienden automáticamente. De hecho, puedes ver que los faros están etiquetados junto al interruptor de encendido, mostrando qué faro se enciende y con qué posición del interruptor de encendido. Bastante interesante. En cuanto a los faros, tenemos 4. Tienes 2 en los extremos, como en un coche normal, y luego tienes otros 2 en el medio. Así que tienes 4 faros en una forma de faro muy distintiva. Si quieres encender las luces altas, tiras de la palanca de intermitentes hacia ti, y eso ilumina aún más los faros centrales, para poner las luces altas, como en un coche normal, pero en el centro. Finalmente, otro elemento notable en la parte trasera es la placa de matrícula. Como sigo diciendo, esto se clasifica como un autociclo en la mayoría de los estados, pero tiene una matrícula de motocicleta. Pero, como sigo diciendo, en la mayoría de los estados no necesitas una licencia de motocicleta para conducirlo. Es un poco confuso en términos de regulaciones, pero incluso una persona normal como yo podría conducir esto. Así que es hora de hacerlo. Pero primero tengo que entrar en el vehículo, aunque debo decir que entrar y salir de esto es mucho más fácil que algunos de los coches deportivos con cabina abierta que he reseñado, como el Ariel Atom y el Bug Mono. Permíteme demostrártelo, entrar es bastante simple, solo debes poner tus pies dentro, bajar el trasero y ya está. Ahora ya estás listo para salir. Y ahora si quieres salir del coche es un poco más difícil, pero no mucho más. Solo tienes que levantarte y ya estaría, bastante simple. Entrar y salir de esto no es un gran problema. Y esas son las peculiaridades y características del Polaris Slingshot. Es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se maneja. Bien, conduciendo el Slingshot. Se supone que debes usar un casco en esto por 2 razones. Una es la seguridad, porque es muy abierto y es como una motocicleta. Y la otra es pura comodidad, porque no tiene parabrisas y tenemos mucho viento. Diría que donde vivo veo uno de estos cada semana más o menos y la mayoría de las personas no usan los cascos. Se supone que deberían, pero conduzco a diario mi Land Rover descapotable sin mucha protección y me siento bien, aunque no conduciría esto por mucho tiempo sin un casco, solo por comodidad. Se siente agradable, utilizable y divertido. Aceleración fácil, embrague fácil, la palanca de cambios no se siente gomosa y es agradable. Te sientes muy abierto aquí, lo cual es por supuesto porque lo estás. Es que no hay puertas, tienes la carrocería justo al lado. Puedes extender las manos y todo el mundo está a tu alrededor. Se te hace raro, la verdad, siendo muy honesto. Vale, voy a acelerar. ¡Mucho viento! Si planeas conducirlo, creo que el casco es muy crucial. Lo tengo bastante claro. Es que... ¡madre mía! ¡Cuánto viento! En cuanto a la dirección y el manejo, es más emocionante de lo que me esperaba. Es muy divertido manejarlo con agresividad, la dirección es bastante precisa. Algo más de inclinación en la carrocería de lo que esperas por su peso y tamaño. Sospecho que se debe a que no hay 2 ruedas traseras para estabilizarlo, así que el coche se mueve un poco más de lo que uno podría pensar. Lo encuentro muy divertido y no lo conduciría a menudo, porque, como ya sabemos, alcanza los 354 kilómetros por hora. Para mí la mecánica tiene una desventaja porque tiene 170 caballos, que en un coche de este tamaño debería moverlo muy bien. Y bueno, es bastante rápido, pero el motor no es tan agresivo. Este no es un motor de coche deportivo, es un 4 cilindros promedio. Y por lo tanto no es como si pudieras tener más potencia y alcanzar revoluciones más altas. No es que sea súper emocionante o agresivo a medida que aceleras, está bien y es relativamente rápido, pero simplemente no tiene mucha emoción. Sentarse aquí no es tan incómodo como podrías esperarte. Debido a la falta de casco, estoy recibiendo mucho viento, pero el asiento en realidad se siente bien. Tienes una cantidad bastante buena de espacio y soy bastante alto. Mis piernas van bien y mis rodillas también. Y entrar y salir, como ya has visto, no es tan difícil. No es un vehículo utilizable a diario, pero... es divertido.
Y ese es el Polaris Slingshot. Llámalo coche, llámalo motocicleta o lo que sea, pero es de locos. Es muy abierto, un poco raro, incómodo y extraño. Nunca tendría esta cosa, pero para la persona adecuada es absolutamente perfecto y me alegra que lo hayan hecho porque amo las cosas raras como estas. Estoy emocionado de haber tenido la oportunidad de revisar el Slingshot. Ahora vamos a darle a esta cosa una puntuación en la Dodge Score. La puntuación es de 51 sobre 100, con una puntuación mucho más alta para el fin de semana que para las puntuaciones diarias, como se esperaba. Aquí tienes el Slingshot comparado con rivales y puedes ver dónde se encuentra, muy por detrás del Buck Mono y el Ariel Atom, que son más enfocados a la pista. El Slingshot es solo para divertirse y es muy bueno en eso, obteniendo un factor de diversión de 9 sobre 10, más alto que el Magda Miata NA. Donde falla claramente es en practicidad, características y comodidad, pero era de esperar. Nadie va a usar uno de estos como único vehículo, pero sí como un juguete divertido para el fin de semana. Es muy rápido y emocionante. Sobre todo conducirlo al aire libre y sin techo. Personalmente preferiría tener un Miata considerando que es más utilizable, pero el Slingshot es mucho más emocionante, dado que es más rápido y más flipante y llamativo. En general, este es un coche motocicleta genial, muy divertido en circunstancias muy limitadas.